desafortunadamente tuve un accidente. Yo caminé durante 25 años. Yo sé lo que es estar de aquel lado. Sí, soy egresado de la Facultad de Administración de Empresas, tengo un diplomado en Mercadotecnia y tengo un diplomado en Locución. Dije con 96.5. Sí, entonces no me gusta que la gente esté seria, me gusta reír un rato. Y sé lo que es estar de aquel lado como estudiante. Es excelente los exámenes, ¿verdad, chicos? Y cuando uno estudia, cuando uno se prepara, pues uno quiere llegar a cierto nivel. Y cuando yo estudié en la Facultad de Administración de Empresas, mi primer gran trabajo, jóvenes, fue en una empresa en la ciudad de Quintana Roo. Y desafortunadamente caí en las drogas, tomé malas decisiones en la ciudad de Quintana Roo, en Cancún, en Cozumel, tomé muy malas decisiones. Y el día de mi cumpleaños, como lancé mi currículum, tuve un accidente, mis compañeros jugando, me aventaron de un muelle, caí de cabeza y me rompieron el cuello. A mí Dios me dio una segunda oportunidad de vivir, estoy vivo, no muevo mucho de aquí para abajo, no muevo más que un poco los brazos, no muevo las manos. Y cuando yo tuve un accidente, quedé en esta posición así. Yo no movía absolutamente nada más que un poquito a lo largo de la cabeza, nada más para un lado, un poquito para el otro lado. Los doctores diagnosticaron cuadriplegia total. Cuadriplegia, o sea, hacer movimiento de la barba para abajo, ni brazos ni piernas. La paraplegia es el movimiento en las inferiores. Que no iba a llorar bien, cuando mucho iba a mover unos kilos por un lado de la cabeza, como te lo decía, para otro lado. Que tenía que hacerlo pintar con un pincel en la boca, porque realmente aquí no voy a estudiar económicamente. Para yo estar aquí delante de ti, me tiene que bañar, me tiene que vestir, tengo que usar una rampa para poder subir. Pero cuando yo estaba haciendo, recuerdo mucho que mi mamá contrató a un fisioterapeuta. Y el fisioterapeuta llegó y me dijo: Pablo, tenemos que trabajar. Y me dijo: tienes que hacer ejercicio. Yo le dije: pero va a tener que hacer usted, porque no como absolutamente nada. Y entonces me acuerdo que el primer día que movió mi brazo, me acuerdo que yo estaba así, y empezó a mover mi brazo. Y yo empecé a gritar: ¡ah, me duele! Mis músculos estaban contracturando, estaban pegándose mis músculos. Y me dijo: Pablo, lo siento, tengo que moverlos. Yo empecé a gritar a mi mamá: ¡mamá! Yo escuché que mi mamá se para la cocina, dejó los trastos, dije: ahí viene con un sartén, le va a pegar a este fisioterapeuta. Y mi mamá en ese momento, yo estaba haciendo ejercicio, y me dijo lo siguiente: ahorita no tienes mamá, tienes que trabajar. Y yo me quedé así como que, y el fisioterapeuta me dijo: lo siento, y empezó a mover más los brazos. Yo gritaba y yo le decía: el día que yo me pare de esta silla, te voy a golpear. Me decía: pues mientras no te pares, tienes que trabajar. Y recuerdo el primer día que movió las muñecas y tronaba las muñecas, ¡clac! Y yo gritaba. Y sabes, joven, que te voy a decir una cosa: durante ese tiempo has estado en el instituto trabajando, has estado entrenando. Pero si tú te detienes, puedes contracturarte. No te detengas. Hoy es el inicio. Hoy es el inicio. No, Pablo, lo hice al final. Hoy es el inicio.